Vale. ¿A cuántos de los que estamos acá nos gustan las películas de amor? Veo pocas manos levantadas y sé que eso es mentira. Hoy vamos a ver, hoy vengo a contaros una historia de amor, ¿no? Una historia de amor que tiene como nuestro protagonista a Jacqueline Stone, que es una chica que nació en alta alcurnia, ¿no? Es una chica que estudió en las mejores universidades de Solid y viene de una familia bastante importante. Por ejemplo, es sobrina de un señor Bob. Ella le llama cariñosamente Uncle Bob, ¿no? Sí, pueden reírse que son... Vale, pero esta chica está prometida. Esta chica está prometida con un señor, con el señor Harrison Ford. Harrison Ford es un magnate de la industria, es un magnate, tiene un montón de empresas, todas suelen ir bastante bien, excepto una. Hay una que no le suele ir nada bien, que es una casa de empeños. Parece ser que eso de coleccionar objetos y nunca liberarlos es algo que lo lleva en la sangre. Chistes de Java, chicos, hay que reírse. Malos, pero son chistes. Vale, entonces estaban prometidos. La cosa es que estaban prometidos, pero no había amor realmente. Era como un matrimonio de conveniencia, porque lo que querían hacer era que la arquitectura Clean y Java prosiguiera durante el tiempo, ¿no? Vale, como estamos presentándonos, me voy a presentar a mí mismo. Yo creo que algunos de ustedes ya me conocen. Soy uno de los organizadores junto a Adrián del MADG. Y tenemos este hashtag también, además del otro, por si quieren. Realmente tendría que haber cambiado, por si alguien quiere escribir algo. Pero bueno, lo ideal sería que escriban un hashtag con el MADG Clean, que es con el que se va a hacer el sorteo. Simplemente comentarles que trabajo en 20 y como siempre estamos buscando gente, así que si alguno tiene ganas de probar y de intentar entrar a trabajar con nosotros, ser compañeros, por ejemplo, de Jesús, puede hacerlo. Un gran chico y un gran desarrollador. Vale, puede hacerlo tanto en la web o demás, o aquí hay un QR. Pero vamos a donde estábamos, ¿no? Vamos a Clean Architecture. ¿Cuántos de aquí conocen Clean Architecture más allá de lo que acaba de explicar Adrián? Bien, bastante. Entonces aprovecho que tampoco me iba a centrar mucho, pero bueno, ya queda bien decir que no me voy a centrar demasiado en lo que es Clean Architecture, ¿no? Lo que vamos a hacer es dar un poco de fuerza con la imaginación y irnos a Los Ángeles, ¿no? Esta ciudad que nunca duerme, esta ciudad llena de luces, porque allí estaba Jacqueline caminando por la calle, cuando de repente se le para el corazón y dice, ¿será él? He escuchado que está en la ciudad, he escuchado que es una persona que todos los desarrolladores y desarrolladoras quieren estar con él. ¿Será él? Sí, era él, Ryan Cottrell. Ryan Cottrell había llegado a la ciudad. Era un artista nuevo, moderno, que iba en contra de las reglas, era un soñador. Entonces, Jacqueline estaba por ahí y dice, vale, voy a mirar qué está haciendo. Dice, ¿qué estás haciendo, Ryan Cottrell? Nada, acá, trabajando con listas. Y claro, ella acostumbrada a vivir con Harrison Ford, dijo, qué maravilla, qué concreción, qué simplicidad, qué elegancia, por favor. Se puso a pensar en cómo lo hacía con Harrison Ford y tenía algo más o menos parecido a esto. Seguramente algunos que no sean de mobile, porque claro, que tengan la posibilidad de trabajar con APIs mayores a 1.6, 1.7, pues pueden decir que esto es trampa, ¿no? Que esto no es Java, que Java podría ser algo así. Bueno, podría ser, pero aún así sigue siendo mucho más verboso que Kotlin. Incluso en Kotlin se puede hacer cosas como estas. Al final simplemente vas definiendo un montón de iteraciones dentro de one by line, ¿no? Una por cada línea, y te puede simplificar mucho el código y te lo puede hacer hasta incluso más fácil de leer. Ya empezaba a tener mariposillas en el estómago, ¿no? Entonces llega a su casa y estaba Harrison Ford y dice, ¿dónde estás? ¿Con quién has estado? ¿Por qué tienes esa sonrisa en la cara? Y ella dice que no, que nunca has pensado en los demás, que siempre te has preocupado por ti mismo, todo lo que has conseguido te lo han dado, tu mayor problema es la herencia. Tenía mucho dinero, ¿no? Y muy mal, muy mal. Este no se fue la que se rían. Entonces la cosa es que se va llorando y dice, se va otra vez a los brazos de Ryan Cottrell. Y dice, mirá todas las cosas que tengo que hacer. Simplemente para definir una clase, mirá todo lo que me hace escribir Harrison. Y ella dice, incluso si tengo que hacer un toString, si quiero imprimirlo, mirá todo lo que tengo que hacer. Definir todo este string, que supongo que mucho lo hemos hecho. Incluso si quiero comparar dos objetos, mirá todo el código que tengo que escribir.
Y Ryan Kotlin, como un poquito chulo sí que era, le dice, bueno, yo lo hago así. Simplemente añadiendo la palabra data delante de una clase, Kotlin ya le añade toda la capacidad del toString, del hashcode, y al final eso hace que sea mucho más fácil. Es decir, data class no es algo que se ha inventado Kotlin, sino es algo que viene de otros lenguajes, que lo ha copiado y lo ha utilizado, pero que realmente nos simplifica muchísimo. Al final yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene para poder trabajar con distintos objetos por capa. Antes crearte un objeto por cada una de las capas era bastante engorroso, y yo creo que ahora con esta facilidad que tenéis simplemente de definir una serie de elementos, de atributos, propiedades exactamente, es mucho más fácil. Ya estaba bastante feliz con él, ¿no? Incluso él le dice, mira, podemos hacer esto, podemos copiar de esta forma, que eso es que en algo que en Java, con Harrison-Ford, con tu querido Harrison-Ford, es bastante complicado. Uy, bueno, perdón, se me ha ido. No sé, esa es un spoiler, pero bueno. Vale, algunos también que conozcan un poco más de Java podrán saber que hay una librería llamada Lombok, ¿no? Que Jack Klein podía engañar a Harrison-Ford con Lombok y tener más o menos lo mismo que tenía, que podía llegar a tener con Kotlin. Pero sabemos que al final esto no es algo que te dé el lenguaje, sino que estamos añadiendo dependencias externas y demás, y siempre sabemos que es un poco mejor trabajar con cosas directamente sobre el lenguaje en lugar de añadir funcionalidades. Entonces ya está. Jack Klein decide que tiene que dejar a Harrison-Ford, ¿no? Ya sabe que se dio cuenta que su relación no va a ningún lado, por lo cual ella va a ir con Ryan Kotlin. Ya le deja. ¿Qué pasa? Le tenemos la mutabilidad, ¿no? Entonces Ryan Kotlin le dice, vale, yo también te ayudo a que en tu arquitectura clean trabajes con inmutabilidad, porque al final supongo que todos hemos trabajado, hemos tenido problemas con la mutabilidad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer la mutabilidad con Java? Algo así podría ser, ¿no? Al final, bueno, no. Vale, este código lo había recuperado de hace tiempo. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un Movie Manager, tenemos un nuevo Movie. Aquí en el setYear le estamos seteando un 2017. Luego el Movie Manager.doSomethingMovie hará algo. Y luego imprimimos el year. ¿Cuánta gente me puedo asegurar que ahí en el 2017, que lo que se va a imprimir por log va a ser 2017? ¿Alguien? No, no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque no sabemos qué está pasando en el doSomething. En el doSomething puede estar modificando este movie, puede estar modificando este atributo o cualquier otro, y nosotros no tenemos ninguna seguridad de qué ha pasado aquí. Que ese es uno de los grandes problemas de la mutabilidad, ¿no? Una posible solución que tenemos es intentar siempre devolver un objeto, ¿no? En lugar de hacer setters, hacer como copias del objeto con ese atributo modificado. Este podría ser un claro ejemplo de cómo podríamos utilizarlo. Aquí tenemos un Movie Manager, que creamos una nueva película. Este Movie with Year lo que va a hacer es devolvernos un nuevo elemento, por lo cual este doSomething que recibe una movie no va a poder modificar ese objeto movie, por lo cual cuando yo tenga que imprimir ese objeto, sabré que sí o sí va a tener un 2017. ¿Por qué? Porque no existe ningún método en el cual me dé la capacidad de poder modificarlo. Con Kotlin simplemente lo hacemos así. Reemplazamos el var por un val. Eso ya nos asegura que esos atributos, una vez que son creados a través del constructor, en este caso como es una data class, no van a ser modificados. El data class que antes comentamos, que nos estaba dando algún montón de ventajas, también nos da los getters y los setters. Los getters y setters si ponemos un var, pero si le ponemos un val solamente nos va a dar los getters. Ya estaba cada vez más in love con este chico, ¿no? Y él le dice, yo pienso mucho en vos, que es una de las cosas que a ti más te interesan. Dice, pues a mí me encanta lo de composición sobre la herencia. Por ejemplo, si tuviéramos 3 interfaces, y yo después tuviera, readable, functionable, object orientable, y luego tengo una clase, ¿qué puedo hacer para que esa clase tenga esas propiedades? Simplemente lo que podemos hacer, lo que hemos hecho toda la vida, es implementarlas, ¿no? Les implementamos y tenemos aquí todo esto. ¿Qué pasa? Con esto lo que conseguimos es que no sea reutilizable. Al final lo que vamos a tener que hacer es que cada implementación que nosotros tenemos, vamos a tener que implementarla en todos los elementos que nosotros trabajemos. ¿Podemos hacerlo reutilizable? Sí, podríamos crearnos clases
una clase readable que realmente implemente esa clase isReadable, una functionable que implemente isFunctional Oriented y demás, y luego empezar a jugar con la herencia, ¿no? Empezar a decir que Kotlin extiende de uno, extiende de otro. Ya empezamos con algunos problemas porque no tendríamos posibilidad de que sea múltiple herencia porque estamos en Java y tenemos esa limitación. Entonces, ¿qué podemos hacer con Kotlin? Pues una cosa que podemos hacer es crearnos esos objetos, esas clases que teníamos en Java, pero nos creamos como un object, ¿no? Por ejemplo, si podemos crearlo también con una clase no pasaría nada. Entonces, aquí tenemos el easy2read, implementa, bla, 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 true. Cada uno de estos elementos, de estos objetos va a implementar esa interfaz que tenía. Y luego, en Kotlin, lo único que decimos es que va a ser readable y va a extender de easy to read, va a ser functionable y va a extender de could be functional y va a implementar object orientable y va a implementarlo delegándolo por delegación a could be object oriented. Entonces, ¿qué pasa? Que esto podemos reutilizarlo. Al final lo que queremos hacer es añadir un comportamiento y lo podemos añadir directamente a nivel de interfaz, utilizando delegación. Esto también yo lo suelo utilizar, lo solemos utilizar para añadir algunos comportamientos, por ejemplo, de las activities. Si queremos añadir algo a la toolbar, lo podemos extraer a una interfaz que tenga una implementación, un body ya implementado, y simplemente cogerlo por delegación. Ya está, estaban felices, estaban en el punto más bonito de la relación. Continuamos siguiendo, diciendo que tenemos los mappers, ¿no? Al final, como estamos en una arquitectura clean, ya dijimos que tenemos muchas ventajas a la hora de poder crear objetos en todas las distintas capas. Lo que tenemos que hacer es, para poder comunicarnos entre esos objetos, hay que mapearlos, ¿no? De una capa a otra tenemos que mapearlos. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Nos creamos una clase de mapper y tenemos un método map, ¿no? Que recibe un entity, llamémosle al objeto de la capa de datos, y movie o el objeto de la capa de dominio, y al final haces la conversión, ¿no? ¿Cómo se utilizaría? Como estamos acá abajo, un new movie mapper, y hacemos un map. Vale. Con Kotlin lo que podemos hacer es crearnos una función. Al final, lo bueno que tiene Kotlin es que como las funciones son ciudadanos de primer orden, de primera clase, significa que no tienen que tener ninguna clase que les esté gropeando alrededor. Por lo cual, simplemente, para nosotros, un método va a tener la entidad suficiente para poder ser utilizado sin tener que crearte ninguna clase por alrededor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tener una función, se llama toDomain, que va a recibir ese movie entity y nos va a devolver la movie. Ahora vamos ahí. Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? toDomain y que recibiría el movie entity. E incluso, como bien nos comentan, podemos llamar lo que son las funciones de extensión. Las funciones de extensión son funciones que nosotros estamos añadiendo a una clase, ya sea que tengamos o no tengamos acceso a ella. En ese sentido nos da igual. Podemos añadir funciones de extensión sobre la clase string, podemos añadir funciones sobre la clase movie en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Lo único que tenemos que hacer es cambiar el receiver, ¿no? En primer lugar recibíamos un movie entity por parámetro y ahora lo vamos a mover delante de, vamos a poner ese receiver y un punto y llamando a la función. ¿Vale? Con eso lo que estamos haciendo simplemente es añadir la función toDomain al objeto entity. En este caso lo utilizamos para llamar al mapper. ¿Cómo se utilizaría? Como está puesto aquí abajo, movieEntity.toDomain. Al final esto simplemente es añadir un poquito más de syntactic sugar sobre lo que es nuestro dominio, porque queda bastante más legible, ¿no? Que tenemos movieEntity.toDomain, sabemos que eso nos está convirtiendo a un objeto de dominio. Vale, ¿cómo lo podríamos utilizar? Por ejemplo, una posibilidad sería en el típico repositorio, ¿no? Tenemos un repositorio que nos tenemos que crear un mapper al principio de todo, llamamos al local data source get.movie, si es distinto de null lo mapeamos y lo devolvemos, si no, lo que hacemos es llamamos a red, si es distinto de null lo mapeamos y lo devolvemos. Al final esto es un poco más o menos lo que hemos hecho muchas veces en algunas catas y ejercicios cuando los repositorios son bastante sencillos, pero con Kotlin nos podría quedar algo así. También aprovechándonos de la nulabilidad que antes había comentado Adrián. Tenemos un local data source que recibe un ID, si no es nulo va a llamar al punto toDomain, si es nulo va a llamar al network data source, si este resultado ahora no es nulo va a llamar al punto toDomain y va a ser lo que devuelva, que al final te puede devolver esa movie o te devolverá un objeto nulo.
Este sería uno de los ejemplos. Ay, perdóname que te estoy tapando todo. Qué boludo. Vale, entonces ya siguen siendo felices, ¿no? Ya están ahí como pareja súper consolidada. Y él le dice, mira, incluso te voy a hablar de un nuevo objeto. Hay un objeto que se llama Either. No sé, ¿cuántos de acá conocen lo que es un Either? Bien, me gusta, hay mucha gente. Al final, bueno, esto sería un poco una implementación bastante sencillita, sin todos los métodos que debería tener un objeto Either, pero simplemente para demostrar que simplemente son dos líneas de código, ¿no? Como ya sabemos lo que es un objeto Either, por las dudas lo voy a decir muy poquito por si alguien no lo sabe, es un objeto que puede ser dos casos, pero nunca, es una disjunción, ¿no? Que al final yo tengo un objeto que puede ser de dos tipos, pero siempre va a ser de uno solo a la vez. Puede ser A o puede ser B, pero nunca puede ser A y B a la vez. Vale, en este caso tenemos el left y el right, que se suele utilizar el left para los errores y los right para los access, ¿vale? Entonces dice Ryan Kotrine, podemos hacer cosas así, tan bonitas como estas. Claro, esto le rompió el corazón a Jackie Klein. Dijo, joder, estamos volviendo a lo que pasaba con Harrison Ford, que yo empecé muy ilusionada con ella, con Harrison Ford, pero de repente me di cuenta que no todo es maravilloso, no todo es tan bonito. Y se separó, entonces estaba llorando. Bueno, encima llega Harrison Ford y dice, mira, encima en Kotlin se compila más lento. Entonces ya está, puñaladita por final, ya estaban completamente desenamorada ella. Llorando, avisando a todo el mundo que yo no podía estar más con Ryan Kotrine, que le habían mentido, que había vuelto a caer en lo mismo de siempre. Pero como Ryan Kotrine es un poquito funcional, le dijo, déjame explicarte algo. ¿Cómo trabajás vos con los errores? Los errores normalmente lo que podemos trabajar es, la versión más básica que tenemos, es un try catch, ¿no? Tenemos un try catch. Si este repository me devuelve un error, yo lo capturo con el catch, system.out.println y a correr. Un poquito más avanzado, pues un poquito más avanzado ya sería saber que nos puede devolver el repositorio una excepción, ¿no? Ya nosotros trabajamos con excepciones, estamos modelando nuestros errores a través de excepciones, y bien, ¿no? File exception, IO exception, son excepciones con las cuales podemos trabajar. E incluso si vamos un pasito más para allá, podemos encontrar cosas como, podemos crear cosas como, por ejemplo, not movie exception. Ya no son excepciones que te vienen por defecto, sino son excepciones que creamos nosotros para darle un poco más de semántica a esto. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Esto yo creo que es ya cuando avanzamos un poquito más en el desarrollo, pues es lo que empezamos a hacer. Pero hay un problema, las excepciones son caras, son bastante caras a la hora de ejecución, porque lo que estás haciendo es crearte una copia del stack por si falla en algún momento, tiene que mandarlo por Locat y demás, al final son caras. Segundo, son excepciones, como su nombre indica, deberían ser excepcionales. No deberíamos, para mí, esto es algo bastante criterio, una opinión personal, pero para mí modelar a base de excepciones no es un buen modelaje. Para mí, que yo vaya y me dé un not user exception, not user found exception, para mí no debería ser una excepción. ¿Por qué? Porque mi base de datos puede existir con ese usuario. Si para mí no es algo que sea excepcional, yo puedo ir a esa base de datos y tenerla vacía y no debería ser una excepción que esté vacía. Y luego tenemos los problemas con las unchecked exception. Al final, estas son excepciones que no te obligan a definirlas en su tipo, en su signature. Entonces muchas veces uno no sabe, principalmente cuando trabaja con APIs o con librerías de otras personas, no sabe si una función o un método te va a devolver un error. Entonces, por lo menos si utilizas excepciones, dame excepciones que yo me tenga que asegurar que estoy tratando con ellas, no que de repente en runtime me peta y yo no sé por qué. Y resulta que un acceso a pedir el GPS me está dando una excepción que yo no sabía. Entonces, null safety. Con Kotlin, volviendo un poco al ejemplo anterior, lo que podemos hacer es trabajar con nulos, ¿no? Que si yo intento coger algo y no me da resultado, no es el success que yo esperaba, le puedo trabajar como nulo, ¿vale? Yo digo, no me estás dando lo que yo quería, o ha habido un error o lo que sea, te devuelvo un nulo. Sigue siendo bastante laxo, sigue siendo bastante flojito a nivel de modelaje, pero bueno, Kotlin te da esa posibilidad, ¿no? Kotlin te da la posibilidad de evitar tener el if distinto de null, que es constante, que aunque hay que seguir haciéndolo en otros casos, en estos casos no haría falta. Antes de ir a lo que para mí es un ejemplo un poco más fácil, un poco más bonito de cómo sería el trabajar con la gestión de errores, vamos a trabajar con las seeded classes. Yo creo que
¿Todos conocemos las seeded classes? ¿Vale? Hay gente que no conoce las seeded classes. Las seeded classes son clases selladas, ¿no? Son como si fueran unos enum de toda la vida, pero un poco más vitaminados, ¿no? Como dice nuestro amigo Antonio. ¿Qué te da la posibilidad? Te da la posibilidad de que cada subtipo de ese, lo que antes era un enumerado, tenga entidad propia, pueda tener atributos diferentes, pueda ser una especie de estático, como puede ser con el object, y entonces al final lo que te permite que cada uno de estas subclases sea completamente distinta. En este caso, vamos a poner un ejemplo, y el ejemplo que vamos a poner es el data source error, que va a tener un subtipo que es not found. El not found a mí me interesa que cuando yo no encuentro algo, me diga cuál es el identificador de eso que me está encontrando. Pero, por ejemplo, cuando quiero saber que ha habido un error de network y me da igual qué error sea, no tengo la necesidad a nivel de dominio de saber qué es lo que ha pasado, pues lo declaro como un object, que es una especie de singleton que tenemos por ahí. Pero en el caso de que intentes acceder a un sistema de ficheros, devuélveme el fichero que no eres capaz de acceder. Entonces, al final te da mucha más libertad de poder trabajar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque él le dice, vale, ahora te voy a recordar ese IDER, ¿no? Lo que hablábamos de antes, ese IDER que rompió nuestra relación, yo te voy a demostrar que puede servir para algo. Y ella le dice, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, antes me la liaste antes con eso. Dice, bueno, venga, va, te escucho. Soy todo oídos. Y él le dice, vale, tenemos un IDER. Hay otra cosa que es interesante aquí, que estoy poniendo un montón de conceptos todos un poco juntos y contándolos de a poquito para que vayan quedando por ahí, ¿no? Tenemos el type alias. Type alias es como añadirle un alias, como el nombre dice, a un tipo. Si nosotros tenemos el tipo either, que dijimos que podía ser de dos tipos, ¿no? El either podía tener left o right. En este caso, el left va a ser un repository error y el right va a ser un movie. En el caso positivo va a ser un movie y en el caso negativo va a ser un error. Pero como al final trabajar con un objeto de tipo either, repository error, movie, es un poco engorroso, le pongo un alias y le voy a llamar either movie. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que este método que antes nos devolvía una movie y nos podía lanzar una excepción o demás, ahora nos va a devolver un either movie. Entonces, este repositorio también nos va a devolver un either movie, y aquí ya es algo que me tenéis que creer. Aquí ya me tenéis que creer que en el either hay un método que se llama fold, que recibe dos funciones. Una función que se va a ejecutar cuando todo ha ido mal, y una función que se va a ejecutar cuando todo ha ido bien. Esto simplemente son definiciones de qué es un objeto either. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el repositorio getMovie by ID, que esto nos devuelve este either movie, y a este either movie le hago el fold, que le paso dos funciones, el handle error y el handle success. El handle success lo dejamos muy simple, ¿no? Simplemente lo imprimimos. Pero ahora donde viene lo interesante es en el handle error. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo esta seeded class. Si la seeded class la juntamos con otra cosa que es el when, que es una especie de parecido a switch, no, y lo igualamos, un when igualado, o con cualquier otro método que al final hagas un punto LED, que bueno, ya después si queréis os lo comento, te obliga a que tengas que evaluar todas las posibilidades de la seeded class. Es decir, esta seeded class tenía este repository error, tenía 3 subclases. Aquí me va a obligar a que yo diga qué tengo que hacer en cada uno de los casos. Si yo añadiera otra subclase más al repository error, esto ya me dejaría de compilar, que eso es lo bueno, me deja de compilar. Ya el propio sistema, el propio lenguaje, no me permite compilar esto. ¿Por qué? Porque tengo que añadir qué va a pasar. Entonces al final es como que una ayuda que te asegura que cuando quieras añadir nueva funcionalidad, cuando quieras extender tu funcionalidad o tus errores, es una forma de asegurarte que siempre van a estar controlados. Contame más, le dijo ella. Y qué más romántico que Ryan Collins tocando el piano, se fue con toda. Dijo, vale, vamos a hablar de use cases ahora. Esto sería un use case que es más o menos lo que solemos tener todos, ¿no? Lo que solíamos tener todos. Tenemos un método que recibe algunos atributos por constructor, y luego un execute, ¿no? Que haga lo que tenga que hacer. Aquí me diréis que había que añadir dependencias, abstracciones y demás, seguro que sí. Vale, con Kotlin lo que habíamos dicho antes, que las funciones las podíamos utilizar directamente sin tener que mapearlo con ninguna clase, pues podemos crearnos una función mil_to_year, que al final reciba como lo que recibía el constructor de nuestro caso de uso. Pero al final esto es un poco lo que habíamos contado antes, ¿no? Pero aquí estamos añadiendo un
No, vale, simplemente este es el caso normal, ¿no? De que tenemos el caso de uso llevado a una función. Aquí lo que estamos haciendo es dar un poquito más la vuelta y ya no es una función simplemente, sino que es una variable que es una función. Las funciones ya no solamente pueden estar sueltas sin tener ninguna clase que las golpee, sino que una variable, un atributo puede ser una función. Al final eso es un poquito más complejo, pero puede llegar a ser interesante. ¿Cómo se haría? Simplemente aquí tenemos que definir el tipo de variable que es, que en este caso va a ser una función de long que me va a que recibe un long, que me va a devolver un int, ¿vale? Y simplemente para decir que es una función, lo que tengo que hacer es abrir un body, un block body, y adentro poner lo que yo quería ejecutar esa función. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos, bueno, aquí tenemos otro type alias donde nos está diciendo que esta función sobre long que te devolvía un int, pues al final no tiene mucho sentido llamarlo así, le podemos llamar un milis2year. Luego tenemos un atributo que ya va a tener la implementación específica de eso. Y aquí en el toDomain lo que vamos a hacer es tener un toYear, va a recibir ese caso de uso que teníamos definido antes, lo va a recibir y lo va a utilizar. Vale, pero aquí lo interesante es que tenemos un igual a milis2year, que nos está igualando a la función que antes hemos definido. ¿Por qué? Porque estos son parámetros por defecto que tiene Kotlin. Yo si no le paso nada a esta función, a la función de milis, a esta función de toDomain, no necesito pasarle nada porque él va a utilizar la función por defecto que yo acabo de crear. Por ejemplo, aquí estaría utilizando movieEntity.toDomain, no le paso nada y va a ejecutar la que tenía. ¿Para qué me sirve esto? Ah, bueno, volvemos para atrás un segundito, porque esto el otro día, no me acuerdo con quién lo hablaba y estábamos discutiendo si esto es más fácil de leer que lo que estamos acostumbrados, que el típico caso de uso de toda la vida. Y ahí es donde ya entramos a debatir, que es algo que había comentado Saúl y es algo que había comentado también Paco, que es algo readable versus familiar. Es decir, hay veces que nosotros creemos que algo es mucho más fácil de leer y fácil de seguir, simplemente porque estamos acostumbrados a ellos. Nosotros muchas veces somos capaces de ver que un for es mucho más fácil de seguir y creemos que es mucho más legible que alguna de las funciones de las colecciones que tiene Kotlin, porque estamos acostumbrados a trabajar con el for. Una vez que nos empezamos a acostumbrar a trabajar con las nuevas APIs que tiene Kotlin, tal vez podemos empezar a pensar cuál de los dos realmente es un poco más legible. Vale, volviendo a lo que estábamos antes con los default parameters, lo que estamos haciendo aquí es darle la posibilidad de ahora, cuando vaya a llamar al toDomain, en lugar de no pasarle nada, le voy a pasar un DateFormatter, un mock, ¿no? Este va a ser mi mock, que yo en este caso sí que le voy a pasar algo que quiero. ¿Qué ventaja me da? Que a tiempo de ejecución, en runtime, yo no le paso nada y ejecuta lo que tiene que ejecutar. Pero me deja la puerta abierta para que yo, en tiempo de testing, le pueda pasar el mock que yo quiera. Vale, ya estaba Harrison Ford bastante enfadado, diciendo, ya la perdí, no puedo hacer absolutamente nada. Pero de repente se da cuenta que, lo que dijimos al principio, que él nunca la amó. Si nunca estuvo enamorado de ella. Es más, solamente estuvo enamorado una sola vez. Así que se puso sus mejores galas y dijo, voy a ir a buscar al amor de mi vida. Voy a ir a buscar a la única persona que a mí, a Harrison Ford, es capaz de aguantar. Voy a buscar a la única persona en la cual Clean Architecture y Java pueden encajar juntos. Y es la Spring Cesalella. Que el otro día cuando le dije en el cómic se rió más gente, ¿eh? Esto me está defraudando. Pero bueno, aún así, él dijo, vale, lo que voy a hacer es pedirle matrimonio, ¿no? Yo creo que ya es hora de casarnos. Seguramente alguno sepa que este no es Ryan Gosling, pero como yo siempre lo confundo, pues digo, pues será igual. Así que supongo que la gente tampoco se dará cuenta. Entonces, para terminar, antes que nada, dice, vale, ya tengo los casos de usos, ahora ¿cómo puedo ejecutarlos? Una forma que tenemos de ejecutarlos puede ser utilizando unos DCLs, ¿no? Tú con con Kotlin y con todas las funciones de extensión que tenemos, podemos crearnos DCLs. No voy a entrar ahora en cómo crear esos DCLs, porque hay un montón de charlas muy buenas por ahí, pero simplemente decir que nosotros podemos crearnos algo un poco más fácil de seguir como esto, ¿no? Tenemos un use case que va a recibir una función BG, una función map y una función UI, ¿no? En el BG es lo que va a hacer es crearse una movie, en el map te lo va a convertir a un modelo de vista, por ejemplo, y en el UI
lo que va a hacer es el fold, ¿no? La gestión, de decir, cuando sea un error, haz una cosa, show error, o cuando sea todo bien, haz un view.showMovie, ¿vale? Al final aquí le pasamos un use case executor. ¿Por qué? Porque para mí ese use case executor, como estamos acostumbrados a trabajar siempre en Clean Architecture, tenemos que crearnos, como decía Adrián, siempre abstracciones, ¿no? Abstracciones, interfaces, para poder pasarlas y moquearlas. En este caso, la interfaz es el use case executor que va a recibir, que va a tener esa función use case. Una posible implementación con corrutinas podría ser esta, ¿no? Que tenemos aquí el método launch, que lo que va a hacer es ejecutarlo en segundo plano. Pero ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de crearnos otro executor que en lugar de utilizar el launch, utilice un run blocking. Este lo que va a utilizar es quedarse con el hilo principal en lugar del hilo secundario. ¿Y qué ventaja nos da esto? Pues que en el caso que yo quiera ejecutarlo en tiempo de ejecución y quiera que vaya en un segundo hilo, le voy a pasar un executor que se ejecute en background. En el momento de que estoy en testing, que todos sabemos que cuando estás trabajando con testing y trabajas con asincronía te puede dar problemas, en este caso, en vez de pasarle un use case executor que va a ejecutar en background, te paso uno que va a ejecutar en el hilo principal. Entonces al final me va a bloquear el hilo y yo puedo hacer testing un poco más fácil. Y por último, tenemos otro tipo de implementación. También tenemos un objeto de tipo future. El objeto de tipo future es un objeto parecido al líder, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es wrapear algo, en este caso va a ser una ejecución, que también pongo aquí un poco la implementación para que veamos que tampoco es compleja. Esta es una implementación que está hecha con rutinas igualmente. Y más que centrarnos en esto, vamos a centrar un poco en lo que sería el uso, ¿no? Al final, lo que vamos a hacer es que en lugar de que el objeto, el repositorio, nos devuelva un header, nos va a devolver un header, pero metido dentro de un future, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es, aquí llamamos el movie entity, imaginemos que esto nos está devolviendo un future, hacemos un map, hacemos el fold, obviamente, porque es lo que queremos trabajar, pero luego, para que todo esto se ejecute, hacemos un punto run async. En este caso se va a ejecutar en background. En el caso que estemos en la parte de testing, lo que podemos hacer es simplemente decirle un run sync. Entonces, este objeto te da la capacidad de abstraerte de cuál es tu tipo de ejecución y solamente en el último momento decirle cómo querés ejecutarlo. Cuando estás en el desarrollo de testing, puedes decirle que se ejecute de forma síncrona, así te intenta evitar esos problemas de asincronía. Si alguien tiene un poquito más de interés con esto, lo que yo acá os he mostrado son implementaciones muy básicas, pero sí que existen implementaciones ya un poco mucho mejor implementadas en Arrow. Si alguien no conoce Arrow, es una librería que lo que intenta es llevar un poco de funcional al mundo Kotlin, aunque Kotlin ya de por sí un poquitito funcional es, pero sí que esto lo que intenta hacer es llevar otro tipo de librerías como Scala Z o Cats a lo que es el lenguaje de Java. Y si no os interesa esta librería, pero os interesa saber algo de programación funcional, también me parece interesante que os metáis aquí, porque la docu que tiene, la gente se está currando un montón. Te han ponido un montón de ejemplos súper interesantes, que desde qué es una mónada, te lo puede explicar ahí, las típicas cositas que siempre queremos. Vale, pues estamos expectantes para saber si al final se casaban o no se casaban. Pues obviamente es Kotlin, ¿cómo le puedo decir que no? Así que muchísimas gracias. Ya para terminar, si querés, las típicas frases estas que uno tiene para poner ahí en póster. Amar significa nunca tener que hacer un glib blame. El log story. O la vida se mide por las veces que... No se mide por las veces que compilas, sino por los momentos que te dejan sin refactor. Entonces, sacado de la película Hitch, especialista en lambdas. O gracias por otra aventura y vamos a refactorizar a Kotlin, de la película Map. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Por allí tenemos una preguntita. Has comentado antes con el try con el catch que es muy costoso en ejecución, pero lo que no tengo absolutamente ni idea es qué tal funcionan las herramientas de cuando estás debugueando, qué tal funcionan las herramientas supongo que tiene que ver ahí mucho al final el paquete de herramientas que te da el propio IDE, pero eso, cómo se comporta, cómo...
¿Con qué solución? ¿Con cualquiera de estas soluciones que sí, no, hemos o sea, puesto? con Kotlin me refiero, las herramientas que te da Kotlin para debuguear, ¿en qué estado están? ¿Son maduras? No. O sea, te lo digo porque, por ejemplo... Sí, al final las herramientas son las mismas que tiene con Java. Al final, vale. incluso, es decir, es Java. Kotlin y Java son completamente interoperables, así que por eso no hay ningún problema. Nosotros tenemos la ventaja de que con Android solemos trabajar con Android Studio, y Android Studio incluso nos da cositas por encima de las que ya nos puede dar el simple lenguaje de Java o la simple máquina virtual de JVM. Incluso con las herramientas que tenemos en el IDE podés hacer breakpoints que no se paren realmente, pero sí que te vayan imprimiendo cosas por logs. Puedes tener un montón de cositas interesantes que yo creo que se pueden hacer tanto en Android Studio como en IntelliJ o cualquier otra de las herramientas de la suite. ¿Piensa que Kotlin lo ha diseñado JetBrains? Kotlin está diseñado por JetBrains y IntelliJ está diseñado por JetBrains. De hecho, además me parece que IntelliJ incluso está escrito parte en Kotlin. Entonces ellos mismos se habrán preocupado de que las herramientas sean buenas. No sé si era la misma herramienta o no. Es exactamente la misma, incluso creo que existe un plugin para Eclipse, cuenta la leyenda. Algo que también cuenta la leyenda. Y por lo visto no debe funcionar demasiado mal. Me ha sorprendido, o sea, lo comento esto más que nada porque me ha sorprendido cuando has comentado que en Kotlin también se tarda al compilar y no lo conocía y digo, joder, pues a lo mejor comparte más cosas con Swift de las que pensaba. Pero por eso le he preguntado por el debugger, porque es un drama en Swift. Pero porque no tenéis IDE. Ya, sí. Aparte, la velocidad de compilado. La velocidad de compilador al principio, ahora metieron en compilación incremental y a ver si tienes que compilar todo desde cero, pues sí. Pero con la compilación incremental ese problema se ha solucionado bastante. Y bueno, de todas formas, hay más problemas cuando se mezcla Java y Kotlin, porque puedes tener un mismo proyecto Java y Kotlin. Cuando tienes Java y Kotlin sí se nota, porque tienes que ejecutar el compiler de Java y el compiler de Kotlin y no está bien implementado. No, es decir, se nota bastante. Cuando hay un proyecto solo Kotlin sí se nota que vuela. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo creo que ya hay hambre, así que lo que vamos a hacer es, antes de levantarnos, no sé si hemos hecho ya lo de la esta, en 5 minutitos hacemos el sorteo, ¿vale? Pero ya podemos levantarnos e ir a comer algo. Muchísimas gracias por todo.